Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Hoy es un día muy especial. Es el día de miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma en este año de 2023. Un año que volvemos prácticamente a la normalidad, pero lo que debemos hacer normal es nuestro encuentro con Cristo. Y en este día hemos querido traer un invitado que nos está visitando estos días por aquí y que es madrileño, pero que ha desarrollado su tarea más de 30 años en el Callao, en la zona de Perú, con los más pobres. Él llegó allí pues de joven, fue ordenado con el tiempo sacerdote y después consagrado obispo. Y ha sido obispo en el Callao un montón de tiempo, él nos lo va a contar todo, y ahora es obispo emérito y reside de nuevo en su ciudad, en Madrid. Tenemos con nosotros a José Luis del Palacio Pérez Medel. Buenas noches. Buenas noches, me alegro mucho de estar con vosotros. Además, hoy inicia la Cuaresma. Creo que es muy importante esta Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Pues es 40 días de prepararnos a este encuentro con Jesucristo, porque tenemos muchas veces mucho hombre viejo. Y este hombre viejo hay que matarlo, ¿no? Este hombre viejo es el que está llevando Europa a la guerra. Este hombre viejo es el que nos hace separarnos de la mujer, de los hijos, la raíz de las violencias y de la destrucción del hombre. Hoy las leyes que se están haciendo en España y en Europa van contra el hombre. No es contra la religión, va contra el hombre, va mucho más allá. Contra cualquier hombre o mujer, es decir, con la humanidad. Es antinatural muchas cosas. De ese hombre viejo tienes experiencia, ¿verdad, José Luis? Yo sé, porque estudié en un colegio de religiosos, ¿no? Y luego estudié también sociología. A mí me preocupaba la raíz de que la gente no fuera feliz. ¿Y dónde estaba la raíz? Pues pensaba que estaba en la religión, o sea, era la solución al problema, o la economía, lo externo. Por eso estudié sociología. Cuando estudié sociología, estuve también practicando, trabajando en la construcción, pico y pala, pero vi que el hombre tenía una serie de problemas que no superaba, que estaba dentro, pensando que la psicología, que Freud iba a resolver los problemas. También estudié psicología, o sea que he conocido los dos falsos profetas del siglo XX y siglo XXI, Marx y Freud. ¿Y qué me han llevado Marx y Freud? A darme cuenta que no está ahí la vida. ¿Dónde está la vida? Yo no pensaba que el mismo Evangelio iba a ser una buena noticia, ¿no? Esta buena noticia, que es este encuentro con Jesús de Nazaret. Vienen unos catequistas, me anunciaron el Evangelio, me transformó mi vida y puse mi vida al servicio del Evangelio. Pues esta es una historia resumida, es decir, la historia de alguien que es creyente, que vive una religiosidad en la familia, en el colegio, que es creyente y que en un momento concreto, como te gusta decir, la sociología, cuando empecé a estudiar sociología perdí la fe, porque ya la fe la puse en otras cosas y en otros lugares. Y que al final vuelve a ser creyente por un encuentro personal a través de una predicación. Este sería el resumen. Vamos entonces al principio. Claro. Vamos, tenemos una foto por ahí de un niño muy pequeñito paseando por Madrid, ¿no? ¿Qué recuerdas de la infancia allí en Madrid, este niño pequeño? Pues yo me acuerdo que era muy revoltoso y que me expulsaron de varios colegios porque estaba en rebeldía con la sociedad y conmigo mismo, ¿no? Entonces, la cara indica, ¿no? la cara de revolucionario que tengo, ¿no? Tanto es así que yo, cuando me nombro obispo Benedicto XVI, había que poner un lema. Y dijo, ¿y qué lema pongo yo episcopal? Y pensé, algo que exprese lo novedoso, ¿no? ¿Qué me ha dado a mí la Iglesia? Claro, en la época donde yo a veces dejé de creer, pensaba que la Iglesia era un museo, ¿no? Como se está convirtiendo en un museo. Se está relegando, lo que dicen tantas veces los papas, el cristianismo a la sacristía. Sin embargo, yo expresé lo nuevo como había dado la Iglesia. ¿Qué me ha enseñado? Me enseñó a amar. Amar es morir a mi hombre viejo, que es precisamente el tema de la Cuaresma. Y pues unas palabras de San Agustín: ama y haz lo que quieras. O sea, es decir,
no son normas el cristianismo. No es 10 principios donde hay que cumplirlos por puños. Los 10 mandamientos son 10 palabras que indican un camino a seguir para ser feliz, ¿no? Y eso es lo que, escuchando el querigma, por eso a mí me ha ayudado muchísimo el querigma, donde me lo anunciaron Kiko Argüello y Carmen Hernández, me anunciaron una buena noticia donde cambió mi vida. Y eso me puso a disposición de la Iglesia. Querigma, catequesis, que es la resonancia del querigma al hombre de hoy, y la homilía, que es el alimento diario o de los cristianos que necesitan los domingos para encontrarse con Jesucristo. Como nos ha dicho en el mensaje que nos ha enviado el Papa para esta Cuaresma, nos habla de la necesidad de escuchar a Cristo. Y si no, dice, si no puedes ir todos los días a la Eucaristía, al menos lee las lecturas que te está hablando Jesucristo en cada día, en cada evangelio. Escúchale y luego escucha a los hermanos. Eso es lo que has hecho, porque has escuchado a Cristo a través de una predicación, concretamente, esa predicación que te cambió la vida en Madrid, ¿no? Porque vamos a ir un poco atrás. El estudiante de sociología, el estudiante te pilló, era una situación de estar en el París del 68. No te lo contaron. Estabas estudiando en la universidad en París en el 68, o sea, ese mayo del 68 vivido en las carnes de un joven revolucionario que quiere cambiar la sociedad y que le asusta el sufrimiento, y especialmente el sufrimiento del inocente o del niño, ¿no? Ese problema era muy grueso, o sea, muy difícil ver la injusticia. ¿Cómo se lucha contra la injusticia? ¿Quién asume la injusticia o el mal, que es el mal de los niños? Me impresionaba a mí en la filosofía existencialista, o sea, Sartre. A mí me llevaba a una crisis profunda de la fe porque no encontraba palabras. ¿Quién resolvía eso? ¿Quién salva al problema del hombre, ¿no? Y este problema del hombre es quien viene a asumirlo, es Jesucristo, ¿no? Se hace hombre, o sea, es lo más importante que Dios ha hecho en la creación, que es muy bonita. No es la selva, es mucho más, es el hombre. Y el hombre, tanto se ha enamorado Dios del hombre, que Él se ha hecho hombre. Esto me ha llamado la atención. Y se ha hecho hombre, se ha hecho humilde, se ha humillado para que nosotros seamos dioses, como dice San Ireneo. O sea, quiero decir, a mí me ha ayudado esto enormemente y he buscado estudiando, he estado en muchas universidades, ¿no? Inclusive en Roma, en París y tal, donde he estado buscando la verdad. ¿Y qué me ha ofrecido el cristianismo? La libertad. Cristo es un hombre libre. Yo me acuerdo que cuando Kiko Argüello y Carmen mandaron a Perú, el equipo, yo no era ni sacerdote ni nada, sí había estudiado filosofía, teología, sociología, porque me interesaba el hombre. Y después de dar catequesis nos íbamos al Valle Sagrado de los Incas, donde estaban los incas, y donde estaban los hippies predicando el Evangelio. Y por la noche íbamos a predicar el Evangelio a las tabernas, a las discotecas. Fruto de esa predicación, algunos son sacerdotes. Y una cosa que me impresionó cuando me ordenó el Papa, a mí el Papa San Juan Pablo II me ordenó de sacerdote en Perú. Y porque le conocí por la presentación de un proyecto que queríamos hacer. Nosotros teníamos jóvenes, venían muchísimos jóvenes, les predicábamos, pero muchos no podían venir a un encuentro personal de silencio, de retiro. No teníamos dónde, teníamos que ir a pedir un cuartel, los militares, y llevábamos todo, hasta colchones, los tirábamos por tierra, para poder hacer un encuentro de varios días. Así es. Y no teníamos ni plata, ni dinero. Pues íbamos a Cáritas, nos daban, y luego estos jóvenes que venían de la droga, del alcohol, de la violencia, eran pandillas, dejaban el mal, no solo proponíamos, solamente resonábamos el poder de Jesucristo, es decir, el poder de Jesucristo que está vivo. Y yo aprovecho esta oportunidad
Es decir, alguno está en esta noche destrozado, no ve a Dios, que todos los días necesitamos ver a Dios para convertirnos, pues que invoque el nombre del Señor y que Cristo, que está vivo, le dará garantías existenciales de que Él tiene poder. Este poder de Dios que anunciábamos a los jóvenes era impresionante. Claro, estoy hablando del Perú del año 76, que yo fui allí con 26 años, ¿no? Y con un régimen militar, ¿no? En esa época, era la época militarota o militar de América Latina. Yo he visto cómo con el toque de queda, a partir de 10 de la noche se tiraba a tiros. Y he visto a mujeres embarazadas con un tiro en la barriga, ¿eh? O sea, esto me impresionaba mucho. ¿Y cómo pude salvar este problema del mal, ¿no? Ha hecho una obra muy bonita, Kiko Argüello, sobre el sufrimiento de los inocentes. Pero a mí, esto ha sido a estos años pasados, pero yo me acuerdo que los tres nos dedicábamos a rezar. Rezábamos 4 horas porque se reían de nuestra predicación. Ese era un equipo de itinerantes. Un equipo de itinerantes donde iba una mujer, Sandra, una italiana, Bernardo, que era sacerdote comboniano, y un servidor. ¿Y qué nos dedicábamos? A rezar, rezando laudes, escuchando la palabra, nos calmaba la violencia que veíamos, el hambre que veíamos, la cantidad de niños que hemos visto muertos de hambre. Y todo por la injusticia del hombre. Pero esa injusticia del hombre está dentro del corazón. Y ante esa injusticia queremos hacer justicia nosotros y lo que hacemos es crear más violencia y más dolor. Eso es lo que pasaba a mí. Por eso pasé del pensamiento de Che Guevara, ¿no? Que he conocido colaboradores suyos, y precisamente Che Guevara muere en Perú, a pocos kilómetros de Bolivia, ¿no? Y yo he conocido gente que la ha conocido, ¿no? Bueno, y precisamente ese es mi cambio, ¿no? La conversión que Dios me lleva al corazón, ¿no? De no hacer justicia con tus manos. Pon la mejilla a quien te hiere. Eso, la novedad que escuché yo en la predicación de estos Kiko y Carmen, ha sido eso, ha sido el sermón de la montaña. Pero el sermón de la montaña es un ideal de vida. ¿O es una realidad? Es una realidad. Estas fotos son de esa época, de los 70. Sí, aquí, ¿no? Bueno. De los 60, 70. Aquí está. De sí, cuando... sí. Y es una época que te lleva, como dices, pierdo la fe, pero tengo que buscar y tengo que trabajar. Y estás en la construcción de sol a sol, como dicen, ¿no? Y también trabajando en una discoteca en Cataluña, ¿no? Así, Playa de Aro. Fíjate que Melian la llevaba entonces, ¿eh? En Playa de Aro. Y allí ves también todo lo que es el mundo de la felicidad aparente que el mundo te ofrece. Así y es. ves que la gente no es feliz. No éramos felices nadie. Por eso nuestra acción de ir a París de protesta contra la sociedad que se nos imponía, ¿no? Entonces, claro, hoy la experiencia te lleva, el encuentro con Jesucristo te lleva a un repensar, ¿no? Porque hoy día faltan valores, sí, pero valores no son ideas, no es una didáctica, no es una pedagogía, valores es una persona. Esa persona habla. Fíjate que hoy hay más perros que niños en Madrid, ¿no? Claro, pero hoy falta un sujeto, una persona parlante. Ese que habla es Dios. Cuando yo descubrí que la palabra de Dios tenía un poder que habla, que me comunica y que quita el mal, o sea, transforma al hombre. Digo, pues esto es lo que hay que anunciar al hombre de hoy, ¿no? Si es que es lo que pasaba en el siglo I. Dice, veían cómo se amaban y escuchaban la predicación de los apóstoles, que no eran hombres especiales de cultura ni siquiera, y se convertían y en masa entraban a pedir el bautismo. Entonces, hemos perdido esa parresía, esa fuerza del Espíritu hoy día en la Iglesia. Eso es lo que me hizo a mí descubrir, ¿no? O sea, yo cuando me ordenó el Papa Juan Pablo II, que fui el único que me ordenó en Lima, porque él dijo, yo te ordeno. Bueno, yo no sabía ni cómo ordenar, porque decía que yo no sentía de ordenarme de cura. Pero me dijo, no,
no he entrado en ningún seminario, le dije. Sí, soy licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Comillas. No te preocupes, yo tampoco entré en un seminario. Bueno, total, que él me ordenó y ¿qué me mandó después? Haz el doctorado. Hice el doctorado y ¿en qué lo hago? Santidad. Pues mira, hay un artículo que yo hice que se llamaba El catecumenado del siglo XX, por el sacerdote Karol Wojtyła, año 52, me lo he oído en polaco, ¿eh? Entonces mandé traducirlo y estudié un tema que siempre me ha apasionado, que es la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva es normativa, es norma normandis, que crea el camino como el camino del Éxodo y el camino de la iglesia, que es una continuación del Éxodo para llevar al hombre de hoy al cielo. Entonces, estudié mucho la iglesia primitiva y estudié el catecumenado del Concilio Vaticano II, que es la Constitución, que es lo primero que se aprueba, la Constitución de liturgia. Y entonces, el camino catecumenal como un itinerario para dar fe. No tengo ni oro ni plata, lo que te tengo te doy. ¿Y qué te doy? En el poder de Cristo aquí tiene. Este es el momento, esta es la celebración de la ordenación sacerdotal. Fue el 85, hace casi 40 años. Así es. 1985, en Lima. En Lima. En Lima, 3 de febrero de 1985. Y aquí el Papa hace una novedad. Nos envía el sacerdote que estaba conmigo, que es el padre Antonio García Endía, y un servidor nos manda a Ayacucho. Se ve pasado por Cuzco y Ayacucho hoy, ¿no? Decía, él vino en la mañana, me parece, algo así. Vayan ustedes a Ayacucho y resuenen el querigma. Y fuimos a hablar con el arzobispo, nos dejó predicar. Claro, Ayacucho es la capital del Sendero Luminoso, que es el comunismo el grupo terrorista pro-chino, efectivamente. Claro. Y allí estuvimos, todavía me acuerdo, llegamos allí, el arzobispo no estaba, bueno, pero sí sabía que llegábamos, nos dejó a dormir en el seminario. Pero tardó 2 días en llegar, pues muy bien, no teníamos ni oro ni plata. ¿Qué me ha enseñado a mí el Perú? A vivir en precariedad. Es decir, la santa precariedad, que es vivir de lo que Dios te da. ¿Realmente Dios provee? Eso no se lo cree nadie. Porque yo digo a mis curas, a los mismos sacerdotes, yo he hecho en Perú 12 casas de retiro, de encuentro con Jesucristo. 12, sin plata, sin dinero, sin forja, sin alforja, sin nada, anunciando el querigma. Eso lo cuentas uno, pero no se lo cree. Y se lo cuentas, ¿por qué? Porque tenemos un poder que va delante de nosotros. Cuando yo predico a un industrial que tiene plata o tiene X, ¿quién le dice que lo que yo le digo es verdad o no le estoy estafando al Espíritu Santo? Por eso, ¿la iglesia puede vivir sin nada? Sí. ¿Por qué? Porque el medio es el mensaje, dice el fundador de la más media, ¿no? ¿Qué mensaje dejas? El que tú eres. Es ir sin nada. ¿Qué le dejas? La palabra hecha carne, que es Cristo resucitado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estábamos en... Perdona que te cuente esto, porque estábamos en Ayacucho, llevamos 2 días sin comer. Bueno, hoy es domingo, dice la iglesia que nos va a ayunar hoy, pero bueno, llevamos aquí 2 días en ayuno, más que nos estábamos alimentando de escritura. ¿Y por qué habíamos ayunado? Pues no teníamos dinero, no hay un ayuno sacrificial, ¿no? Total que, bueno, pues vamos a ver al obispo, llamamos a las 12:30, efectivamente estaba el arzobispo. Dice, ay, ¿qué días han llegado ustedes? Bueno, nos convocó para el día siguiente para hablar con los párrocos de Ayacucho y no habíamos comido. Dice, ¿no han comido ustedes? No, yo ya he comido. Bueno, pues nada, no se preocupe, monseñor, Dios proveerá. Era franciscano él, ¿eh? Y fue genial, porque al ratito, en media hora, vino una señora con un chanchito, un cerdito así. Esto para monseñor. Y me dijo, mira, dice, digo, eso no es para monseñor, es para nosotros que hemos comido, para que veas cómo Dios provee en un domingo, ¿no? Vamos, que estoy contando un ejemplo en Ayacucho que era muy difícil. Yo me acuerdo que predicábamos el querigma 3 párrocos y a uno de ellos lo mataron
en plena consagración, ¿no? Sendero luminoso, o sea, es la violencia, ¿no? Todo esto es la generación del Marx, de la injusticia, a dónde lleva al hombre porque no puede amar, ¿no? Claro. Y esta es la solución, por eso yo me impresiono cuando fuimos al Papa, el equipo itinerante, le presentamos cuatro jóvenes que se habían ordenado de curas, que era una banda de delincuentes que había entrado al camino catecumenal, se había convertido y algunos ordenó el Papa. O sea, de delincuente a sacerdote. ¿Y el delincuente quién es? Yo he predicado en la cárcel del Callao, que hemos llegado a tener hasta 600 españoles, fruto de la droga. Es una cárcel para unos 512, me parece, y había 3.000, ¿no? Y yo le decía, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y yo? En plena misa, todos se miraban. Pero usted dice, la diferencia está que a mí no me han cogido, a ustedes sí. A ustedes les han cogido. Porque decimos en el yo pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Mi culpa es el pecado. ¿Quién puede decir que no es pecador? Así es. Pero yo creo que el subdesarrollo más grande que tiene la Iglesia es la religiosidad natural. Porque la religiosidad natural nos reviste. Es las lecturas de la misa de hoy, del miércoles de ceniza. No seáis hipócritas con el ayuno, con la oración, con la limosna. Sí. Haces, como decía el fariseo, ¿no? Que hoy ha quedado, la palabra fariseo, que era un grupo religioso judío, ha quedado como el hipócrita. ¿Quién? El que hace, pero no siente. Hoy precisamente Yolanda Díaz, lo he visto en televisión, usa la palabra fariseo, claro, para acusar a X, ¿no? Porque el fariseísmo es la doble vida que impide el hombre encontrarse con la libertad, con la autenticidad. Por eso un santo no es un hombre que es bueno, porque nadie es bueno, solo bueno es Dios. Un santo es un hombre auténtico, que le ha liberado Dios del hombre, poco a poco, del hombre viejo. Que se ha conocido, ha conocido a sí mismo, ha sido rescatado y ahora puede decir con verdad, es San Pablo. Yo era perseguidor y no esconde su situación cuando tiene que presentarse. Sé que me tenéis miedo, sé que voy, pero yo era esto. Pero Cristo me encontró, me dio y aquí estoy. Hoy, soy lo que soy porque Cristo me ha amado gratis. Exacto. Hoy estaba yo escuchando la televisión. Se echan la culpa. ¿Quién ha iniciado la guerra? ¿Si Putin? O Europa. O Europa. Qué hipócritas. Le hemos iniciado el hombre. Y se han hecho ricos, unos y otros, ¿no? Estamos jugando con la libertad del hombre, estamos jugando con las personas, estamos dando a los jóvenes pan y circo y no damos la autenticidad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice la tesis doctoral en teología, ¿no?, que se la llevé al Papa, me dijeron, usted aquí tiene la tesis doctoral, el catecumenado posconciliar de adultos, fruto de la evangelización y evangelización permanente, ¿no? Y me impresionó porque decía, pero esto es lo que hace falta, crear en la Iglesia. Hoy día no tenemos gente formada, ¿no? Y los tienen más formados otros movimientos o sectas, ¿no? Y sin embargo, los testigos. ¿Y quién es un testigo? Pues eso, los cristianos que han dado su vida, su sangre, ¿no? Por eso qué importante es crear este espíritu, ¿no? Y la universidad, eso es lo que estáis haciendo aquí, ¿no? La Universidad Católica de San Antonio, ¿no? Impresionante, investigación, que es muy importante. Hoy no se investiga. Un cristiano es un hombre que investiga, porque investiga la raíz de sus conflictos. El buscador de la verdad. ¿Quién soy ciertamente? La conversión. No, ¿a qué aparento, qué me muestra el otro? ¿Quién soy realmente? La docencia, que es esto que estás diciendo. Y tercero, muy importante, es el deporte, ¿no? El deporte, a la evangelización y el deporte. ¿Sabes? El deporte. Yo digo, a mí me ha ayudado Dios a mantener este espíritu todos los días, hora y media que hacía de natación. Cuando nadie iba a nadar en Callao, hora y media a una piscina, de 9 a 10 y media. Venía nuevo. Eso, y la oración personal.
y el contacto de la predicación, es decir, el escrutatio de la palabra, y unos hermanos, una comunidad que me ha ayudado a ser cristiano y me desviste de mis hipocresías, eso me ha ayudado a permanecer todavía Porque en la iglesia. uno no es cristiano individualmente, ni ha sido elegido por Dios para sí mismo. Ahora como jubilado, como emérito, que queda más bonito decir, ¿qué recuerda de la época del Callao como obispo? ¿Qué cosas quedan como un sello? Es decir, de mi época de obispo, el trato, porque es una diócesis, el Callao, una diócesis muy pobre, pobrísima, ya lo estamos explicando. Sí, ¿no? tan pobre que no tenía ni seminarios. Me dijo a mí el Papa Juan Pablo II, haga usted un seminario. Digo, ¿un seminario? ¿De dónde se traen los curas? No, haga ahí un seminario. ¿Quién me iba a decir que creamos un seminario? Seminario Juan Pablo II se llamó, y luego Redentoris Mater, ¿no? Redentoris Mater y Juan Pablo II. Y luego nos encargó el obispo de entonces la formación del otro seminario. Yo he visto, pero si hemos trabajado aquí como burros, ¿no? Pero con una gracia grande, o sea, hemos colaborado en la formación de sacerdotes, he colaborado yo en más de 320 sacerdotes que están hoy extendidos por todo el mundo. Me impresionó que tengo sacerdotes que he formado que han muerto en África, con los Hutus y los Tutsis. Han muerto en China, ¿no? Y están perdiendo la vida porque han encontrado a Cristo. Y el espíritu profético les anima a esto. Hoy, qué pena me da en la iglesia que se está perdiendo la profecía. Hay mucho sacramento, pero no hay profecía. Y si no hay profecía, ¿de dónde viene la fe? Porque la fe viene por la profecía, por la predicación. Por eso yo me acuerdo mucho de... Me acuerdo que cuando le llevé la tesis doctoral al Papa San Juan Pablo II, ¿qué quiere usted de regalo? Dije yo, una facultad de teología. No pide usted poco. Digo, pues he dicho un refrán peruano, quien pide a cielo y pide poco es un loco. Cuando lo entendió se echó a reír. ¿Y qué me quiere que...? Y le llama a Stanislao, le llama al secretario, dile que le reciba el cardenal Grokoleski, de mi parte. Y fuimos al día siguiente a ver al cardenal Grokoleski, ¿no? Y no lo concedió. Hemos tenido una facultad de teología de la nueva evangelización en Callao y ha dado unos frutos inmensos, donde están trabajando en selva, sierra y costa, tantos jóvenes, ¿no? Tanto así que lo primero que hice, nomás llegar al Callao, yo fui al Callao sin ningún plan. Seguir a Dios, que es bastante, ¿eh? Ya no mis planes. Ya es un buen plan. Hágase tu voluntad, que decimos en el Padre Nuestro. Así es, no mis planes, porque yo tengo planes escritos y métodos, no sirven para nada. Lo que el Espíritu Santo quiera. Delante de mí tenía que obedecer todos los días la agenda del Espíritu Santo. Claro. Y los pobres que se acercaban, ¿no? Y la cantidad de colaboradores que han estado conmigo me han ayudado en todo, en hacer escuelas. Una novedad que me he encontrado, yo he estudiado psicología, sociología, es verdad que he estudiado teología, ¿no? He hecho el doctorado y tal, pero hay una cosa que a mí me impresionó, cómo hacer lugares donde la gente se encuentre con Dios. Es decir, casas de retiro o un lugar en las parroquias donde la gente escuche la palabra de Dios, haga celebraciones de la palabra. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo he tenido que hacer una carrera distinta, que se llama no ingeniero, sino ingeniosidad. Ingeniosidad. Es decir, ahí me regalaban 700 somieres el ejército. ¿Y eso para qué vale? Pues yo tenía que decir, ¿esto para qué me lo has mandado, señor? Me lo decía al toque, al momento me lo decía. Lo ponía de pie y me hacía paredes. Ponía un corcho blanco, el polispán luego lo salpicaba de cemento, ya tenía hecho una pared para X años, lo mantenía, y he hecho más de 170 aulas, ¿no? Donde la gente está aprendiendo a leer por necesidad de leer la palabra de Dios. Palabra de Dios, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo,
Pero hemos empezado comentando que estamos en miércoles de ceniza, que inicia la cuaresma, hemos hablado del hombre viejo y el hombre nuevo, que es lo que Dios quiere construir. Pues déjanos un mensaje de cara a esta cuaresma que estamos iniciando, que no es un tiempo triste, es un tiempo de penitencia, de ascesis, de encuentro con uno mismo, pero por supuesto no triste, ¿no? Al revés, va camino hacia la Pascua. Pues termino con el lema episcopal, ¿no? 8 años he estado obispo y he predicado el Evangelio en selva, sierra y costa. En la selva, que es Amazonas arriba, Amazonas abajo. Selva, sierra, donde 3.000, 4.000 metros, ¿eh? Y en la costa peruana, ¿no? Desde el año 76, yo he visto que el brazo de Dios siempre iba delante de mí. La columna de nube iba delante, hoy la columna de fuego. Por eso termino con la misma frase que yo expuse, yo tengo el lema episcopal: ama y haz lo que quieras. El Señor te da el don grande de poder amar a ricos y a pobres, a gente que está en la cárcel, a gente asesina, a gente que no ha hecho nada, pero vive engañada, con la hipocresía y con el fariseísmo. Y Dios viene a esto, a hacernos libres, quitar el hombre viejo, esa tumba que huele mal, y poder caminar como Lázaro. Lázaro, sal fuera. ¿Y hacia dónde? Hacia donde Dios te quiera llevar. A mí me ha traído a Europa no jubilarme, porque los cristianos nos jubilamos con la muerte, sino ojalá que el Señor llene de júbilo mi vida y dé mi vida como la ha dado Jesucristo. Porque en aquel momento, con aquella predicación de Carmen y de Kiko Argüello, iniciaste un camino nuevo, una vida nueva de salir, es decir, a disposición de la Iglesia donde me mande. Ha pasado por Perú, pero estuvo en España unos cuantos años antes y ahora otra vez en Madrid, al servicio, bueno, Madrid, y como emérito, pues con tiempo para donde te llaman y donde puedes acudir. Pues muchísimas gracias por esta media hora, que podíamos estar hora y media hablando, por este encuentro, la fe como un encuentro personal, la fe como una gracia transformante que cambia la vida, que nos da libertad, y con ese lema episcopal: ama y haz lo que quieras, porque quien ama no hace daño, quien ama sirve, quien ama es libre, y quien ama encuentra la felicidad, que es lo que todo el mundo buscaba. Muchas gracias a vosotros y pido que recéis por mí, para que Dios destruya mi fariseísmo de cada día, mi hombre viejo, y se dé mí el hombre nuevo, el hombre del sermón de la montaña, que me han predicado y que creo enormemente que es el auténtico camino para llegar al cielo. Pues como nuestro destino es el cielo, nuestro destino es la Pascua resucitada, ahí vamos caminando. El Éxodo, decía el prefacio que leemos en esta cuaresma en algunos momentos, como un nuevo Éxodo caminamos hacia la montaña santa y hacia la Pascua. Así les invitamos a que este tiempo de cuaresma lo vivan con la esperanza de llegar a la gran Semana Santa, resucitar, morir al hombre viejo, resucitar a Cristo, es nuestra felicidad. Y ojalá tengan y procuren, para los que quieren, un encuentro con Cristo que les transformará la vida. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a ustedes. Con esta foto de Monseñor Rouco en el día de su consagración episcopal en la Catedral de la Almudena, pues despedimos a nuestro invitado esta noche. Si ustedes lo desean, hasta el miércoles próximo aquí estaremos de nuevo, si Dios quiere. Buenas noches.